Esto es Imagen Empresarial y esta mañana me da gusto saludar al doctor Guillermo Torre. Él es el rector de Tec Salud y vicepresidente de investigación del Tec de Monterrey, porque pues ya ve, hay de repente muchas iniciativas allá afuera. Esta es otra que genera cierto grado de preocupación y ahora lo conversamos, que es la Ley de Ciencia y Humanidades, que se está discutiendo en el Senado. Doctor Guillermo, buenos días. Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días, Rodrigo. Bueno, pues a ver a qué se refiere esta iniciativa de ley y sobre todo qué implicaciones tiene. Mire, yo creo que desde el punto de vista de qué es lo que nos preocupa a las instituciones, tanto públicas y privadas, te diría yo, vemos que la ley, esta iniciativa tiene lo que vemos como una exclusión sistemática de las instituciones del sector privado a tres recursos importantes. Primero, becas para estudiantes en las instituciones privadas. Segundo, acceso a fondos de CONACYT para hacer proyectos, para que un investigador resuelva alguna pregunta a través de las convocatorias, que históricamente lo hemos tenido. Y luego también el CONACYT, si sabes, o el público, para que le quede claro, ha tenido una estrategia muy importante a través de los años, que es el Sistema Nacional de Investigadores, que estimula la carrera de investigación a través de que se crea un fondo para suplementar directamente con este fondo los recursos a la economía de los investigadores. Un investigador de CONACYT, miembro del Sistema Nacional, recibe a través de CONACYT una cantidad adicional a su ingreso de su institución. Y en esta nueva iniciativa, esta estrategia no es permitida para miembros del SNI que laboran en instituciones privadas. Entonces, esos son los tres elementos grandes que realmente nos preocupa. Y pudiera hablar de algunos otros tres, ¿verdad? Por ejemplo, o algún otro en particular. Por ejemplo, si un investigador a través de un fondo de CONACYT realiza un proyecto y el proyecto le lleva a poder conseguir una patente, esta nueva ley impide que el investigador tenga parcialmente los derechos de la patente, que realmente es un estímulo negativo para la creatividad, para el desarrollo. Entonces, sí vemos que la ley tiene elementos que pues no son francamente democráticos, que desestimula la creatividad y que hace una separación muy dramática, muy importante, excluye de esta estrategia de fomentar investigación a través de CONACYT a mexicanos que laboran en una institución privada. Claro. Sea de lucro o no de lucro, no hay una diferencia, simplemente no es gubernamental, no tienes acceso. Y no lo vemos como justo. ¿Y cuál será el génesis, digamos, o la intención que se argumenta en esta iniciativa? Es decir, si por ejemplo, si todo está bajo el paraguas de las instituciones del gobierno, pues es evidente que el gobierno puede dirigir a las áreas que le interesan, incluso a veces, eso no lo sé y es pregunta, desde un punto de vista ideológico, lo cual es diferente de las instituciones privadas, ¿no? Que tendrán otros criterios, otras brújulas, etcétera. ¿Cuál es la intención, digamos, de hacerlo así y excluir la parte que tiene que ver con las instituciones privadas, ya sean de lucro o no? Mira, yo creo que puede haber más de un elemento. Ciertamente, esto puede ser a lo mejor un sesgo, si hay una percepción en muchos de la comunidad de investigación que representa una ideología, en donde simplemente solamente quien participa en el gobierno, entre comillas, es honesto y entre comillas sabe el bien del pueblo. Entonces yo creo que ahora, lo puedo aceptar que esto pueda ser a lo mejor un sesgo de algunos en nuestra comunidad, pero creo que hay algo de verdad en ese tema. Ahora, ¿qué es cierto? Es cierto que si tú ves a nivel nacional, la investigación de más relevante escala se hace predominantemente en instituciones públicas. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que existen universidades privadas que tengan una capacidad relevante. Te pongo como ejemplo hoy el Tecnológico de Monterrey. Primero, somos una institución privada, pero no con fines de lucro, en donde estamos constituidos como una institución de la sociedad y para la sociedad. Y si bien hay una compensación por la actividad docente que se requiere y los profesores necesitan su ingreso y eso es
se obtiene a través de las cuotas, ¿verdad?, de los alumnos. Nosotros no somos una institución con fines de lucro y tenemos un esfuerzo en investigación enorme. Por ejemplo, hoy el TEC tiene aproximadamente 700 miembros del SNI y te lo comento simplemente como un indicador del compromiso que tenemos en investigación. No nada más eso, somos la tercera institución del país con más artículos de publicación indexada en los monitores internacionales de calidad científica, solamente después del UNAM y del POLI. Y tercero, te diría, en algún momento nosotros fuimos la institución que más patentes produjo a nivel del país. Entonces, si tú dices, oye, voy a excluir instituciones privadas que tengan características, que legítimamente estén buscando un mejor nivel de educación a través de fomentar la creatividad en investigación, de tener una comunidad de profesores que estén a la vanguardia, no solo como repetidores del conocimiento, sino como creadores, pues estás excluyendo a un grupo importante de nuestro país. Y la percepción es que nosotros debemos de ver una ley que aplique a todos los mexicanos. O sea, la pregunta es ¿por qué solamente, como tú lo hiciste, por qué una tendencia en la ley de solamente, cuando estamos hablando de la creación de ciencia, que tiene un contexto universal, por qué solamente un grupo de mexicanos y no a todos los mexicanos? Es una pregunta que debería de quedar ahí. Y la verdad nosotros creemos que esta ley sí está generando directamente un sesgo a esa diferenciación. Yo sí creo que hay algo de ideología, creo que pudiera haber alguna razón legítima, que la verdad batallo en verla, en donde piensan que los recursos cuando se dan a universidades privadas no son bien utilizados. Pudiera haber un argumento legítimo ahí, creo yo. Sin embargo, eso no debe de sistemáticamente excluirlas. Puedes poner en la ley mecanismos de control para asegurar la calidad y el buen uso de los recursos, que dicho sea de paso, igual puede suceder en una institución pública o privada. Entonces, esos son los elementos más preocupantes, te diría yo. Claro. Sí, máxime, sobre todo que cuando uno observa, ya no digamos a México en un comparativo necesariamente global, pensando Estados Unidos, Europa, Canadá, etcétera, pero incluso a nivel de América Latina, pienso sobre todo en Brasil, pues invertimos bastante poco en investigación y desarrollo, ¿no? Es decir, no estamos en años en donde ha sido abundante y en donde ha habido una visión clave, ha habido una discusión amplia con respecto justamente a la investigación y sobre todo a la inversión. Y pensaría además, ahí agregaría que una de las características muy importantes del TEC es la dispersión geográfica que tiene, ¿no? Porque ahora mencionabas, Guillermo, digamos la UNAM, el POLI, evidentemente son instituciones de mucha calidad, se hace investigación de primer nivel, pero pues están concentradas geográficamente y una de las diferencias del TEC es que pues capta talento en distintas áreas geográficas, ¿no?, del país, y eso creo que es un aspecto también bien relevante en términos de aprovechar el talento que hay en México. Mira, totalmente de acuerdo, sin querer necesariamente hablar del TEC, porque yo creo que esta iniciativa de ley impacta a todas las universidades o instituciones públicas y privadas, y obviamente nosotros somos una institución grande del sector no gubernamental, pero el impacto es para todos, y hay otras que tienen también ese contexto. Yo te diría, a lo mejor un poco lo que ya que comentaste ahorita de la subinversión, para mí una gran preocupación también es algo que tiene que ver con qué tipo de país queremos en el futuro. Yo estoy un poquito a veces contrariado cuando cuando pues nos congratulamos tanto del tema de nearshoring. Yo lo escuché ayer un poco en tu programa y lo he escuchado repetidamente en algunos otros. Y en Nuevo León todos estamos encantados con el tema de nearshoring. Yo también creo que eso es bueno. No quiero decir que no. Pero realmente, ¿qué país queremos? ¿Queremos un país que por nuestra pobreza histórica nos convertamos en un país solamente de manufactura? Claro. ¿O queremos crear un país que esté competitivo, que vaya a la vanguardia, que esté innovando, que nos va a generar trabajos de mayor remuneración y más dignos que solamente el poder fabricar un automóvil o poder fabricar una batería o maquilar pantalones? Entonces, si bien es cierto que hoy nuestra economía necesita eso y creo que es un buen logro y no quiero demeritarlo, no podemos asumir que el futuro de México está basado en una economía de manufactura.
Claro. Tenemos gente que es capaz, tenemos universidades, tenemos contactos, pero sí siento que ha habido un retroceso histórico en tener una visión no global de competitividad, Claro. y el Sí. estar buscando simplemente pues cómo sobrevivir. Sin duda. Gran reflexión, doctor Guillermo Torres, rector de Tech Salud y vicepresidente de investigación del Tecnológico de Monterrey. Pues hay que seguir este tema, lo estaremos haciendo. Muchísimas gracias por la entrevista.